Hola retro amigos, bienvenidos a un nuevo video de Custom al estilo Retro Origi y hoy haremos a Wolverine Zombie. Anteriormente armamos al Capitán América Zombie y este fue el culpable de contagiar al casi inmortal Wolverine. Antes de comenzar, gracias por los comentarios y las sugerencias para armar este feroz zombie. Recuerden suscribirse y dejarnos en los comentarios qué custom quieren ver en un futuro. Así que, sin más ni más, bien amigos, el primer paso es cortar los brazos y ponerle una pose más feroz. La idea es separar los brazos y doblarle la mano izquierda. De igual manera, resanaremos con plastilina dazo epóxica para cerrar los huecos y su fijado sea mejor. En este paso tengan mucho cuidado amigos, ya que cortaremos una parte de la boca para que esta quede abierta y enseñe los feroces dientes que modelaremos más adelante. Marcamos las heridas del cuerpo y con ayuda de un Dremel y un cautín vamos a cortar, devastar y quemar las heridas que van a ir en el zombie. Para el brazo derecho lo cortamos completamente. La idea es simular que este estuviera regenerando el brazo cortado. Quitamos la parte del pecho con el cautín para que dé un efecto de desgaste de su traje y parezca que está quemado. Al igual que marcamos unos zarpazos en la espalda y unas quemaduras bastante dolorosas para nuestro zombie. Este paso es muy rápido por el plástico y el cautín que se funden, por lo que al realizar estas heridas no nos tomamos más que un par de minutos. Abrimos completamente el cráneo y utilizamos plastilina DAS para modelar y rellenar los huecos de la figura. Primero modelamos la caja torácica y resanamos el brazo derecho, junto con un palo de bandera para simular el hueso salido. Y resanamos el brazo derecho, junto con un palo de bandera para simular el hueso salido. Con ayuda de unos moldadientes hacemos los colmillos con las puntas del palillo y nos servirán de guía para modelar los dientes. Estas las pegamos primero con carbonato y cola loca y después con la plastilina DAS los vamos delineando tanto los dientes de arriba como la mandíbula y los dientes de abajo. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Para el efecto de regeneración del brazo usaremos un cable grueso que pelaremos y con el metal
lo trenzaremos para que nos quede más rígido y con un efecto enrollado del brazo. Este lo pegamos primero a la base de la mano y después al brazo, para generar el efecto de regeneración de Wolverine. Para las garras usaremos un par de tenedores que cortaremos con el Dremel. Estas las fijamos con cola loca y carbonato y es de lo más rápido del proceso. También pueden usar, si no tienen Dremel, tenedores de plástico. Estos se cortan muy fácil y también recrean el mismo efecto, amigos. Aplicamos primer gris para pasar al proceso del pintado. Recuerden que este paso es muy importante para resanar todas las imperfecciones de la figura. Usamos amarillo medio en pinturas acrílicas para todo el traje. Recuerden de darle de 2 a 3 manos, dejando secar entre una y otra, para obtener un mejor color y un mejor resultado. De igual manera, mezclamos 2 tonos de azul y pintamos el clásico traje de Wolverine de los X-Men. Aquí pintamos los guantes, botas y el calzoncillo en color azul. Ponemos la primera base de rojo toluidina en el cinturón y todas las heridas de Wolverine. Después vamos a ir variando el tono con gotas en color negro para oscurecerla y poner en las heridas. En color plata pintamos el pin de la cabeza para que nos quede el efecto del cráneo metálico de Wolverine asomándose por el hueco que le hicimos a la cabeza. Pintamos el antifaz en negro y con un plumón remarcamos los detalles del traje, que pintaremos posteriormente. Seguimos poniendo rojo en las heridas que nos faltan y pintamos en color plata todos los huesos para simular el adamantium de Wolverine característico de él. Aplicamos wash en todas las figuras, amigos, para darle profundidad de sombra y para ensuciar un poco el traje. Recuerden que este va a ser un zombie, por lo tanto tiene que estar desgastado.
Después en color plata damos pequeños toques en las heridas, para simular el adamantium metálico que se asoma por la herida y haga mención a ese esqueleto metálico tan característico de Wolverine. Para oscurecer el tono de piel ponemos toques de pintura en color café y con un pincel seco difuminamos y le damos sombra a los brazos, definiendo la musculatura aún más con esta técnica. Amarillentamos los dientes y quitamos el masking que pusimos en los ojos antes de pintarlo. Le remarcamos el contorno de los ojos en color negro y con un plumón de punta muy fina detallamos las fauces de la boca. Pintamos todo el contorno haciéndolo bastante aterrador y tenebroso, amigos. Encapsulamos la pintura con barniz transparente y con pintura en aceite rojo ponemos en las heridas. Estas al secar va a quedar muy brillante dando el efecto de sangre fresca, amigos. Así nos queda ya seco a retro, amigos. Modelamos un ojo que va a estar enterrado en una de las garras. Lo detallamos con silicón caliente y lo pintamos para que parezca un ojo salido de la cuenca de alguien. Con una base de madera la pintamos y le hacemos un barreno, en donde pondremos un taquete de madera que nos servirá para anclar la figura a la base. Bien, amigos, después usaremos una cabeza que tenga de sobra de alguna figura. En este caso yo tengo una de Ken de Barbie y nos servirá bastante para que este sea la víctima de este feroz ataque zombie. Marcamos los zarpazos con plumón rojo y con el Dremel cortamos para darle ese efecto de desgarre. De esta manera recreamos ese terrible golpe de zarpazo de Wolverine. Resanamos con plastilina DAS y modelaremos los dientes, al igual que el cerebro que está saliendo de la tapa. Recuerden detallar antes de que seque, así es más fácil lograr este efecto y no batallan tanto. Pintamos la base de amarillo pálido y todo el cabello en negro. Después ponemos color rojo en las heridas y parte del cerebro. Le aplicamos wash para darle un toque más sucio y oscuro a nuestro zombie.
Pusimos un poco de plastilina a la base para que pueda descansar esta cabeza. De igual manera pintamos en color negro la plastilina una vez que seque. Untamos resistor blanco para fijar la cabeza y esta no quede bailando y quede fija. Después aplicamos porcelinizador a todas las partes que queremos que estén al alto brillo. En este caso son los huesos de metal, el ojo que trae en la garra y los dientes de este feroz zombie. Recuerden que el porcelanizador al secar nos da un efecto al alto brillo. Ya para terminar, amigos, hacemos un salpicado, pero esta vez con pintura de aceite. Recuerden que esta al secar queda al alto brillo haciendo efecto de sangre fresca. Y este es nuestro resultado. Y bien, retro amigos, los dejamos con las clásicas poses sensuales para que chequen la figura más a detalle. Recuerden suscribirse y checar nuestros otros videos de custom, unboxing y tip. Y no se los olvide dejar en los comentarios qué figura quieren en un futuro que realizamos. Regálenos un like y nos vemos hasta la próxima, amigos.